Bueno, vamos a empezar. Ok, es la segunda clase, ¿no? Segunda y última clase que tomamos. Son dos temas muy importantes los que vamos a ver hoy. El ovario, uno de los más comunes, recuerden que es mama. Luego sigue THU, ovario y luego endometrio. Entonces, ovario, realmente es un tema muy interesante. Por ejemplo, nosotros en oncología dividimos los tumores en tumores mamarios y tumores ginecológicos. Y bueno, los más científicos son los que hemos visto. Entonces, ¿qué les puedo decir del cáncer de ovario? Que todos los tumores de la mujer se considera que es el más letal, es muy agresivo. ¿Por qué? Porque no existe, como en los demás cánceres, algún método de detección oportuna. Por ejemplo, para HSV existe el Papa Nicolau, ¿no? Para mama, la mamografía, pero aquí en ovario no existe algún método que nos pueda diagnosticar tempranamente este cáncer. Se considera que es el sexto nivel, bueno, aquí en México es el sexto de funciones a nivel de la mujer, y el 70% de estos cánceres se diagnostican en etapas avanzadas igual, etapas clínicas 3. Y bueno, este tipo de pacientes, pues, su sobrevida aproximadamente en forma general es de un 37 a un 45%. ¿Qué es importante? Este esquema me gusta mucho porque los cánceres de ovario tienen tres orígenes embriológicos, ¿no? Y deben de saberlo porque los más comunes son los cánceres epiteliales de ovario, que representan el 85 al 90%. Son aquellos que se originan, como bien lo dicen, de la superficie, ¿no? Del epitelio que cubre el ovario. Esto lo que caracteriza de esto es que son más comunes en mujeres de la sexta década de la vida y son los más agresivos. Los otros son aquellos que derivan de las células germinales, ¿sí? El más común de los tumores de ovario de las células germinales pues son los disgerminomas, siguen los de saco de York, los carcinomas embrionarios, los coricarcinomas y los teratomas, que representan el 7%. ¿Qué es lo más importante que sepan aquí? Que de este tipo de tumor, de las células germinales, es más común en mujeres jóvenes. Únicamente, el promedio 20 años. Y existen otros tumores que son también del origen embriológico de las células de los cordones sexuales o del estroma. Y de estos, los más comunes son los tumores de la granulosa. Existen otros que se llaman tecomas, fibromas, células de Sertoli, Leydig y células interiores que representan el 3%. Aquí lo más importante de este tipo de tumores es que tienen dos variedades, una variedad juvenil y una variedad en adultos. Y otra cosa importante que son tumores productores de hormonas, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que son tumores de las células de la granulosa, pues producen estrógenos y este tipo de pacientes puede estarse asociado lo que es el engrosamiento endometrial y puede causar sangrados. Entonces, es importante que conozcan eso, de dónde nacen estos tipos de tumores y que los más comunes son los de epitelio, que es donde me voy a basar más para dar esta clase. Y como en la clase pasada, siempre es importante hablar de epidemiología. Siempre nosotros en oncología nos lanzamos en las guías de la el Globocamp, perdón, y el Globocamp se hace datos estadísticos a nivel mundial, y esta gráfica representa los nuevos casos que se han presentado en el 2020 a cualquier edad en todas las mujeres, y como ven aquí representado, el cáncer de mama representa en primer lugar, luego le siguen el colon recto, pulmón, el cervicuterino, tiroides, cuerpo uterino, estómago y ovario, que aquí representa el octavo lugar. Aquí en el 2020 se encontraron 313.959 casos, que correspondió al 3.4%. Y las defunciones en el 2020 a nivel mundial, también el cáncer de ovario representó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo lugar, que fue el 4.7%. Todo esto son estadísticas mundial, pero en México también es importante conocer
Siempre el cáncer de mama se lleva el mayor porcentaje. En nuevos casos, en el 2020, México, a cualquier edad, fue mama, luego fue cáncer cervicuterino, tiroides, colon recto, cuerpo uterino y ovario. Si nada más nos enfocáramos a los cánceres ginecológicos, el cervicuterino sería el primer lugar, luego le sería el del cuerpo uterino y luego el de ovario, ¿no? Entonces, le decía que era el de los ginecológicos, es el tercer lugar, y aquí a nivel en México fue 1, 2, 3, 4, 5, el sexto lugar. Y de defunciones también. De defunciones, aquí algo relevante que quiero decir, miren, por ejemplo, de los casos del 2020, fueron 4.963 casos que se diagnosticaron, y de esos casos, murieron 3.038 mujeres, o sea, de 4.000 murieron 3.000. Por eso les digo que es uno de los cánceres muy agresivos a nivel ginecológico y que tenemos que también ponerle mucha atención. Bien, ya que hablamos de epidemiología, aquí siempre es importante saber cómo se origina un cáncer. Entonces, hay varias teorías que proponen y la más aceptada es la teoría de la ovulación incesante. ¿Qué quiere decir esta teoría? Que cada mujer cuando empieza su ciclo, o empieza a ovular, perdón, hay una ruptura al nivel de la superficie del epitelio. Entonces, cuando llega a haber una reparación de esta superficie, pues ahí puede generarse un daño y una lesión de las células. Y si a esto le añadimos que hay células susceptibles y que hay alguna asociación genética, pues todo hace esto que sea más frecuente o se produzcan más ese tipo de tumores. Entonces, esta es la teoría más común. Entonces, ¿qué dicen? Que aquellas mujeres que tienen embarazos frecuentes o propiamente el embarazo es un factor protector para este tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque en la gestación pues son 9 meses aproximadamente, son 9 meses en el cual no hay daño y lesión constante cada mes con mes. Por eso el embarazo es un factor protector. Otro, pues la multiparidad, ¿no? Mientras más hijos tengas, menos riesgo de que tengas un cáncer de ovario. Y otro, la lactancia. También la lactancia inhibe la ovulación. Al inhibir la ovulación, pues, lógicamente no hay un daño al epitelio de la superficie ovárica. ¿Qué otras teorías hay? Pues se dice que las células de la salpinge pueden migrar hacia la superficie del ovario, se pueden implantar y hacer quistes de inclusión y de ahí empezar una replicación y formar este tipo de tumores. Esta teoría va muy asociada a los tumores más agresivos de ovarios, como son células claras y los serosos papilares, ¿sí? Entonces, por eso nosotros cuando en oncología hacemos una paciente, le quitamos el útero, nosotros nos llevamos las salpinges, porque estamos previniendo que sea un factor de riesgo para este tipo de cáncer, ¿de acuerdo? Y otra teoría que va muy asociado a los cánceres de tipo endometrioide. ¿Qué quiere decir? Hablan de una menstruación retrógrada. En vez de que la menstruación salga por el cervix, pues estas células de la menstruación migran a las salpinges, ¿sí? Y igual se llegan a implantar en la superficie ovárica y de ahí empezar a formar tumores. Entonces, los tumores más comunes para este tipo de teorías son los endometrioides. Pero la teoría más común es la de la ovulación incesante. Los factores de riesgo que se asocian para el cáncer de ovario, pues el 85 y el 90% son esporádicos. Quiere decir que a lo mejor hay factores que se puedan asociar y a veces no conocemos cuáles son sus causas y lógicamente que el 15 o el 10% está asociado a causas genéticas. De los factores esporádicos, pues dicen que, como les había dicho, para cáncer epitelial, la edad más frecuente después de la sexta década de la vida, y mientras más edad, mayor riesgo hay de un cáncer epitelial. En la edad, les dije, en las de tumores germinales, la edad promedio son en mujeres de 20 años y en los de estroma de colonias sexuales hay una variante juvenil y una variante del adulto, ¿no? Entonces, aquí cuando veamos una tumoración siempre en una mujer, tenemos que ver la edad, asociarlo y empezar ahí, darnos una idea cuál puede ser el cáncer que esté originando de acuerdo a su origen biológico. Igual que en todos los cánceres, una mujer que tiene una menstruación temprana, que inicia antes de los 12 años, y una mujer que termina después de los
de los 48, 50 años en menopausia, pues también es un factor importante porque es un factor donde los estrógenos pues están más alargada la estimulación estrogénica en la vida de la mujer. Bueno, como les dije, aquellas mujeres que tampoco, como hablamos que el factor protector era la multiparidad, pues aquellas mujeres que no han tenido hijos, pues tienen mayor riesgo de que haya ovulación mes con mes, entonces un factor de riesgo en el daño de la superficie epitelial. La endometriosis, dice que también la endometriosis se ha asociado como factor de riesgo para este tipo de tumores. El ovario poliquístico también es muy asociado, principalmente los tumores de origen endometrioide. El uso de terapia hormonal, principalmente que no sea combinada, sino que esté expuesta a estrógenos en las terapias de paso hormonal en aquellas pacientes posmenopáusicas que tienen síntomas climatéricos. El tabaquismo, el talco, también se ha visto artículos, publicaciones que en las cirugías se ha visto que los guantes de los cirujanos luego están con talco como medida de asepsia, ¿no? Entonces, nosotros cuando entramos a hacer una cirugía nos lavamos los guantes para evitar que el talco sea un factor después que predisponga a un cáncer en el ovario. El asbesto, también no lo han mencionado, lo han encontrado, en aquellas mujeres que están expuestas a esta sustancia, pues también puede ser un factor condicionante. La obesidad, la obesidad está asociada con todo, ¿eh? Y bueno, y lo que les decía, el 10 al 15% son causas genéticas y como les comenté la otra vez, cuando hablamos de síndrome, cuando hablamos de cáncer de endometrio, pues aquí también el cáncer de ovario juega un papel muy importante y aquí tienen que ustedes quedarse con esto, que la mutación del gen BRCA1 y BRCA2 son los que tienen más asociación con el cáncer genético en el ovario. BRCA1 se encuentra en el cromosoma 17 y BRCA2 en el cromosoma 13. Y fíjense, cuando tienen mutación del BRCA1, el porcentaje, la asociación a cáncer es de un 35 a un 45% y el menor porcentaje entre un 13 a 23%. Y también estos genes, lo vamos a ver más adelante, también se asocia a cáncer de mama. Entonces hay un síndrome que se llama cáncer mama-ovario, ¿sí? Entonces, las pacientes que de ovario tienen esta mutación, pues también tienen un riesgo importante de un cáncer de mama. ¿Se acuerdan que también hablamos de síndrome, no? La vez pasada en el cáncer de endometrio, pues aquí también juega un papel importante el síndrome de Lynch, que el porcentaje es de un 3 a 14%. El síndrome de Lynch también afecta a nivel de endometrio, también afecta a nivel de la tiroides y bueno, en este caso, pues a nivel del ovario. Y bueno, estos son otros factores que nos asocian al cáncer hereditario. Cuando hay una historia familiar de alguien, por ejemplo, más cercano, de primera línea que es mamá, hermana, pues también lo asocian, o que tenga cáncer de mama o cáncer de colon, el porcentaje de asociación, el riesgo es de un 9. En la población judía también está asociado este tipo de cáncer, y cuando dicen que son dos familiares de primer grado con cáncer de mama o ovario, o uno de ellos menor de 50 años, en el momento del diagnóstico también debemos de hacer sospecha, y un familiar con cáncer de mama unilateral, menos de 40 años, o bilateral, antes de los 30 años, todo esto, a este tipo de pacientes tenemos que estudiar lo genético, porque aquí puede estar asociado. ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puede presentar esta paciente? Es un tumor, cuando es pequeño, realmente no da síntomas. Por eso aquí les puse que, por ejemplo, las etapas tempranas, el 30% la paciente no va a tener ningún síntoma asociado. Lamentablemente, cuando ya empieza a haber un avance de este tumor, pues ya van a existir otros síntomas. Por ejemplo, pues la paciente va a empezar a tener malestar general, va a empezar a sentir fatigada, va a empezar a tener presión y dolor abdominal o pélvico. Esto pues, es debido a que va creciendo el tumor y lógicamente puede haber distensión, va afectando las estructuras adyacentes, entonces por eso puede tener síntomas abdominales. También estos tumores, el cáncer ovario epitelial,
pues también tiende a ser asitis, ¿no? Entonces, también son pacientes que el perímetro abdominal aumenta, tienen dificultad respiratoria, disnea. Y otro, pues, lógicamente por la asitis y todo, este paciente empieza a ganar peso. Y también es muy común que estas pacientes den síntomas. Cuando nosotros las interrogamos, les preguntamos que cómo iniciaron, siempre nos dicen que empiezan a tener síntomas urinarios, empiezan a tener poliacuria, empiezan a tener disuria, y también manifiesta la paciente síntomas gastrointestinales. ¿Sí? ¿Cómo qué síntomas gastrointestinales? Pues va a tener dificultad para comer, va a sentir que come, pero se llena con poquito. Ajá. La distensión, el dolor, y lógicamente también les había dicho que hay tumores que son productores de hormonas que también pudieran generar sangrado vaginal. Entonces, nosotros en oncología, en un protocolo de un sangrado vaginal, tenemos que ver los ovarios también. Entonces, pues pueden ser pacientes que pueden estar felices, contentas, sin que se den cuenta de que tienen algún síntoma. El dolor, como les dije, el sangrado. Y hay veces que, como este tipo de pacientes que están en etapas tempranas, pues pueden llegar ya a esta etapa, ¿no? Ya caquéxicas, con deshidratación, mal estado nutricional. Pueden tener ya dificultad respiratoria, porque uno de los lugares donde le gusta ir al cáncer epitelial de ovario es al pulmón. Entonces, este tipo de pacientes también hacen derrames pleurales. Luego vemos un incremento, ¿no? Importante del abdomen. A veces piensan que eso es para un bebé, ¿no? Pero es increíble. Cotidianamente vemos, bueno, allá donde yo estoy, en las mañanas donde estoy, vemos ese tipo de pacientes, ¿no? Con un crecimiento del perímetro abdominal, una paciente que exageradamente, pues aquí tiene asitis, ¿no? Atención. Y bueno, también pueden tener edema, ¿no? Del miembro pélvico. Igual, todos los tumores nosotros nos basamos en las guías de la NCCN, que son guías gringas, pero son las recomendaciones que nos dicen. Entonces, cuando dicen que hay sospecha de una masa a nivel pélvica o abdominal, pues bueno, hay que hacer una buena evaluación a nivel del abdomen y la pelvis, y hay que buscar intencionalmente pues asitis o distensión abdominal. Y otros síntomas que nos pueden orientar hacia algo malo, pues es que tengan dolor a nivel abdominal, pélvico, que tengan una sensación, como les dije, de llenado rápido, y también puede haber síntomas urinarios. Entonces, cuando tengamos una paciente con estos síntomas, ¿qué nos aconsejan las guías de la NCCN? Pues lógicamente hay que hacer un buen examen pélvico y abdominal y ayudarnos del ultrasonido. Aquí nos aconsejan que abdomino pélvico. Yo considero que la mejor forma de evaluar los órganos femeninos son los ultrasonidos vaginales. Nos va a dar mucho, nos va a dar mejor información sobre el útero, el endometrio y los ovarios. Pero bueno, aquí dicen que nos apoyemos en ya sea abdominal o pélvico, y si está indicado, pues valorar una tomografía o hasta una resonancia magnética. Y aquí pues dicen que si tenemos sospecha de que la paciente tenga síntomas de dificultad respiratoria, pues indudablemente tenemos que pedirle una tomografía o ya sea una radiografía de tórax si está indicado, estudios de sangre, una biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático. Y vamos a ver más adelante, ¿no? Hay marcadores tumorales que son específicos para cada estirpe histológica. Como les dije que me voy a basar un poquito más del epitelial, pues aquí recomiendan que usemos el marcador tumoral CA-125, ¿sí? También dice que hay que evaluar la evaluación nutricional de la paciente. Si hay síntomas gastrointestinales, pues aquí podemos usar una panendoscopía, ¿no? Valorar el esófago, valorar el intestino. También obtener datos de la historia familiar, o cuando te llega a ver alguno de estos datos, pues lo más importante es que hagan su referencia, ya sea un ginecólogo o oncólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es importante del CA-125? El CA-125 en etapas clínicas 1 se eleva al 50%, pero conforme va aumentando la etapa clínica, pues se eleva más el marcador, el CA-125. ¿Qué es importante?
También quiero que se vayan con esto. El CA-125 no es específico, solamente nos orienta. ¿Por qué? Porque el CA-125 también se puede elevar con otras patologías, como cuáles, como una enfermedad inflamatoria, la adenomiosis, neoplasias benignas del ovario, la endometriosis, un ovario funcional, un síndrome de Ménage, menstruación, la propia menstruación puede elevar el marcador CA-125, alguna miomatosis uterina, una hiperestimulación ovárica. Esas son dos causas ginecológicas, pero las no ginecológicas pueden ser de una hepatitis, pancreatitis, enfermedad hepática crónica, cirrosis, colitis, diabetes, divertículos, mesoteliomas, pericarditis, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que se lleven es que el 125 solamente nos orienta, pero no, a veces puede ser engañoso, ¿no? Incluso hasta con un endometrioma, que es una tumoración benigna, también se pudiera elevar este tipo de marcador. Entonces, aquí les puse unas imágenes de ultrasonidos. Y lógicamente aquí que ven, entonces, cómo describirían esa imagen. ¿Qué pensarían de esa imagen? ¿La han visto, no? ¿No? Bueno, se los voy a escribir yo. Este es un clásico ovario poliquístico. Aquí vemos la forma del ovario y tiene sus folículos. Ustedes saben que el ovario poliquístico es muy común la anovulación. Entonces, si no hay liberación de los óvulos, pues se empiezan a almacenar y entonces por eso se forman estos quistes. Para llegar a un diagnóstico de un ovario poliquístico, pues tiene que haber más de 10 folículos en este ovario, ¿no? Entonces, indudablemente aquí tiene más de 10 folículos. Pero muchos médicos al ver esta imagen piensan que tiene algo, ¿no? Realmente, y las quieren operar y quieren funcionar los quistes y todo. Realmente este tipo de pacientes pues no se maneja de forma farmacológica y no es un tratamiento quirúrgico. La otra, esta es otra imagen clásica de un ultrasonido. El ultrasonido nos ayuda mucho porque también nos define la lesión, nos dice si tiene los bordes bien delimitados y lo que más nos importa a nosotros en un ultrasonido es el contenido. Cuando es líquido, pues se ven imágenes y así oscuras, hipercoicas se llaman. Entonces, esta imagen, si yo la llegara a ver, la pude asociar a un quiste benigno de un ovario, ¿no? Porque nada más tiene componente líquido. Pero mientras más compleja sí es la tumoración, pues más se empieza a orientar, pues puede ser algo malo. ¿Qué ven aquí? Una imagen, es un ovario, empieza a tener septos gruesos, y aquí a lo mejor empieza a haber un componente sólido. Este tipo de tumoraciones ya son más complejas que nos pueden orientar hacia algo malo. Vean esta, ¿no? Es una tumoración que tiene líquido, pero también tiene un componente sólido importante. Yo les podría decir, si yo veo a una paciente así, con ascitis, con el marcador tumoral C125, podría decirles que eso es un cáncer. ¿Va? Entonces, también hay otro tipo de lesiones que son bien circunscritas y que tienen formas cálcicas en su interior. Esta es una imagen característica de un teratoma. Los teratomas, como les dije al principio, son tumores de origen germinal. Y hay teratomas maduros, teratomas inmaduros. Los teratomas maduros son benignos, los inmaduros son malignos y muy agresivos. Entonces, ¿ya vieron cuál es la importancia de valorar un ultrasonido? Aquí la idea que quiero que se lleven es que ustedes ven un tumor o una lesión ovárica compleja con septos y tumoraciones sólidas, es un cáncer. Si la ven toda anecoica, líquida, bien delimitada, pues es una lesión benigna, ¿no? Entonces nosotros en la oncología nos basamos de unas evaluaciones para orientarnos si ese tumor es benigno y maligno. Hay muchos índices que usamos nosotros, y aquí les traje unos ejemplos. Por ejemplo, está el índice morfológico de Friedz, donde evalúan aquí, dan de 0 a 5 puntos y evalúan el volumen del tumor y la estructura. Por ejemplo, si hay la pared regular, si es sonolúcido, si la pared es regular, difusa, si hay septos. Y de acuerdo a las características de la lesión, nosotros le vamos a dar un punto. ¿Y qué nos dicen? Que si llega a haber más de 5 puntos, hay que pensar que puede ser algo maligno. Entonces aquí hacen este índice y dicen, no, pues algo maligno, mejor lo refiero con un oncólogo, ¿no?
Hay otro índice que también es muy famoso, que es el índice de Jacobs. ¿Han escuchado hablar de estos índices que evaluamos? ¿No? Cuando el índice de Jacobs evalúa el marcador tumoral C125, valora el estado menopáusico de la paciente, si es posmenopáusica o premenopáusica, y la evaluación ultrasonográfica, ¿no? Nos dice todas las características y de acuerdo a esto, cuántos puntos le damos. Entonces, ¿qué dice el índice de Jacobs? Lo vamos a calcular con el C125 y si es menopáusica o posmenopáusica le vamos a dar M1 o M4 y cualquier dato que nos arroje el ultrasonido. Si dicen que este valor es mayor de 200, también mejor la refieren a un oncólogo. Nosotros, el índice que más usamos es el índice de IOTA. El índice de IOTA es muy fácil. Se puede meter a internet, le meten en Google IOTA y solamente tienen que llenar los parámetros que nos dicen, ¿no? La edad de la paciente al momento de la examinación, si fue referida a un centro oncológico, la lesión, cuánto mide su diámetro mayor, el componente sólido, su diámetro mayor, si tiene más de 10 lóbulos, si tiene papilas, si hay una sombra acústica, si hay así, si ponen el marcador tumoral. Entonces, automáticamente ustedes ponen esos datos y les dice el porcentaje. Desglosa dice, ya que le puse el dato, dice, este tumor tiene 80% de malignidad. Este tumor tiene 10% de malignidad con un 90% de benignidad, ¿no? Entonces, pues como tips, piensen con esto del índice de IOTA, ya que ustedes tengan una paciente con alguna tumoración, lo llenan y se van a dar una idea si es algo bueno o es algo malo. Y también hay otro índice que se llama índice de Roma. El índice de Roma, pues nada más se meten aquí, ponen el internet de Roma, es una fórmula que te está pidiendo el marcador C125 y actualmente nosotros usamos otro tipo de marcador que es la proteína epididimal 4, donde nada más ponen los valores y automáticamente te dice y qué factor de riesgo hay, ¿sí? Este tipo de proteína en la mayoría de los hospitales públicos no lo tienen. En el hospital militar donde yo laboro, tenemos ahí de todo y podemos manejar este tipo de índice, ¿no? También nos podemos apoyar de estudios tomográficos. La tomografía es muy importante, es básica, y tenemos sospecha que es un tumor maligno. ¿Qué le debemos de pedir a la paciente? Una tomografía del tórax, de abdomen y pelvis, esas tres partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque primero, la tomografía nos va a dar datos del tamaño del tumor y la localización, ¿no? Si está en el ovario derecho, si está en el ovario izquierdo. Si hay afectación a ganglios linfáticos regionales, también es importantísimo, ¿no? Si existe ascitis, si hay lesiones al hígado, a nivel intestinal, a nivel del pulmón, y si hay implantes peritoneales. Todo esto nos puede ayudar la tomografía, porque también ahorita vamos a ver más adelante que hay criterios que se llaman de inoperabilidad. Esos criterios nos dicen, ¿sabes qué? Mejor no lo operes, dale primero quimioterapia y ya después pues haces el tratamiento quirúrgico. Entonces es muy importante pedir una tomografía. Yo siempre pido una tomografía del tórax, abdomen, pelvis con ventana pulmonar, simple y contrastada. Nos va a dar mucha información. Y también nos podemos apoyar de la resonancia magnética. La resonancia magnética está indicado en aquellas pacientes que tienen una tumoración abdominal y que está embarazada. Si nosotros queremos tener información de ese tumor, pues podemos pedirle una resonancia magnética. También es importante, la resonancia magnética también nos puede definir si puede ser un endometrioma o un tumor complejo. Los endometriomas, recuerden, son tumores benignos. Entonces, también una resonancia magnética nos puede ayudar a ese tipo de tumores y de acuerdo ahí, pues, valorar las características. Ahora bien, si ustedes están en un lugar que no hay ese tipo de estudios, pues se pueden ir a lo más simple, ¿no? Pueden pedir una tela de tórax, un ultrasonido de hígados y vías biliares, ¿no? Y un ultrasonido abdominal o un ultrasonido endovaginal, que para mí creo que es lo mejor cuando son tumores menores de 10 centímetros. Tumores más de 10 centímetros y que están a nivel del abdomen, mejor pidan tomografía. Diseminación, al igual que el cáncer cervicuterino, el ovario primero empieza ahí en la superficie, empieza a romper la superficie, se puede ir a la salpinge, se puede ir a la serosa,
Se puede ir al otro ovario, a los parametrios, al recto, la vejiga, ganglios. Entonces siempre es lo cercano que está, ¿no? Siempre es mi principal vía de asignación es directa. Hay otra vía que se llama transcelómica. La transcelómica es cuando hay células malas que se implantan en la superficie de la cavidad peritoneal. Y todo va en base a la producción del líquido que produce nuestro abdomen. Nuestro abdomen produce líquido para tener nuestras vísceras deshidratadas y nos ayuden en mejorar el movimiento. Entonces, el líquido amniótico, el líquido peritoneal siempre tiene un movimiento, siempre empieza de la pelvis, empieza a ir hacia el lado derecho, se empieza a subir por el colon, luego se puede ir por el nivel hepático, se puede ir por el transverso, el colon descendente, y luego hacia el recto, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando hacemos una cirugía de ovario, tenemos que hacer una evaluación en forma de las manecillas del reloj, por la vía, cómo fluye el líquido, también cómo se pueden ir implantando las células tumorales. Entonces tenemos que hacer una evaluación desde post ilíaca derecha hasta hígado y continuar, ¿no? Entonces también es otra vía de diseminación importante del ovario. Y la linfática, al igual que endometrio, al igual que el caso cervicuterino, pues siempre empieza con los ganglios pélvicos, los ilíacos externos, los ilíacos internos, los ilíacos comunes, los paraórticos, los intercabo-aórticos, y después pues, ya se va por la vía hematógena, pulmón, hígado, y nada más. Esto sí no afecta tanto a hueso. Y bueno, aquí les quise poner la estratificación. Realmente creo que de los tumores ginecológicos, la estratificación de varios es la más compleja para mí. Realmente, eso que la vas aprendiendo, pues conforme vas viendo pacientes y vas estudiándola, ¿no? Entonces, te las voy a decir rápidamente. La primera etapa, que es la etapa 1, es cuando es un tumor que está confinado nada más al ovario. Nada más en células al ovario. La etapa 2, la 1B, perdón, es cuando está no solamente en uno, sino puede ser en los dos ovarios. La etapa 1C se divide en 1C1, 1C2 y 1C3. Fíjense bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué hicieron esta división? ¿Ustedes han visto alguna vez o han escuchado que cuando uno opera a una paciente y se revienta el ovario? ¿No han sabido eso? Son tumores grandes que al momento de sacarlos se rompe la cápsula y todo el líquido del ovario se disemina a la cavidad. Entonces, cuando llega a pasar eso, si era un tumor que nada más estaba confinado al ovario y hubo una ruptura del ovario ahí en el quirúrgico, pues ya cambia automáticamente una etapa 1C, 1C1, ¿sí? Cuando hay una ruptura quirúrgica. Cuando ya había células en la cápsula que estuviera rota y que estuviera en la superficie, ya es 1C2, y cuando hay células ya en el líquido acítico, pues ya es una etapa 1C3. Es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque una etapa 1A solamente con la cirugía se cura, ya no se hace más. Pero a partir de la etapa 1A en adelante, la paciente va a recibir quimioterapia. Entonces, si el cirujano no es hábil, no es experto, no sabe hacer un tipo de cirugía y se le rompe el ovario al momento de la cirugía, ya la está convirtiendo en una etapa 1C1. Esa paciente automáticamente se va a quimio, ¿no? Bueno, la etapa 2A es cuando ya está afectado ya sea uno o dos ovarios, empieza a ir hacia la salpinge o hacia la serosa. La 1B es cuando ya se empieza a ir a los parametrios o a la vagina, ¿sí? Y la 2B también nos dice que puede haber extensión hacia otros tejidos pélvicos, que puede ser los ligamentos, o puede ser también el sigmoides. Y las etapas 3, básicamente ya es cuando hay afectación a nivel abdominal, ¿no? Cuando la etapa 3A1 se divide 3A1, cuando hay metástasis menos de 10 milímetros, es decir, cuando hay células tumorales muy microscópicas que no se ven, pues es una etapa 3A11, 3A12, cuando las células tumorales o los implantes tumorales ya miden más de 10 milímetros, y la etapa 3A2
es cuando ya hay implantes extrapélvicos, o sea, fuera de la pelvis, que son microscópicos, pero que afectan el peritoneo con o sin ganglios linfáticos. La 3B, la 3B es cuando ya hay implantes macroscópicos, ya sea a nivel del peritoneo, a nivel intestinal, que miden más de 10 milímetros. La 3C, fíjense, la 3C es cuando hay metástasis peritoneales macroscópicas extrapélvicas que miden más de 2 centímetros, con o sin ganglios, y aquí incluye extensión del tumor en la cápsula del hígado y vaso, y ya está afectando al hígado y vaso. Y las etapas 4 es cuando ya se van a toda la parte del cuerpo, pulmón principalmente, ¿no? Hígado. Y mira, aquí sí dicen que afecta huesos. Realmente he visto pocos casos que afecten huesos. Donde más me gusta ir al cáncer epitelial de ovario esa y pulmón. Los cánceres los de tumores germinales les gustan mucho al retroperitoneo, principalmente a los ganglios retroperitoneales. Los tumores de las células germinales o de los cordones sexuales, esos no van por la vía linfática, les gusta mucho por la vía hematógena. Bueno, y está la etapa 4A, ¿no? Les decía, cuando afecta al pulmón, y lógicamente siempre tenemos que documentar cómo afecta la pleura y produce líquido pleural, pues hay que hacerle una toracosintesis y documentarlo cuando evidenciemos células positivas. La 4B es cuando ya afecta el parénquima hepático y vaso, metástasis fuera del abdomen, ganglios inguinales y ganglios fuera de la cavidad abdominal. Entonces está compleja, ¿no? Realmente es una etapa clínica compleja. La etapa clínica la vamos a dar operando a la paciente. Entonces no podemos hablar de una etapa clínica si no operamos a nuestra paciente. Entonces es quirúrgica. Les había dicho que hay unos criterios que también creo que es importante que lo sepan, porque a lo mejor cuando a ustedes les llegue una paciente y les llegue una tomografía y ven estos datos, van a decir, no, pues no es operable, ¿no? Mejor la mando a un oncológico y ya le empieza a decir a la paciente que probablemente no se va a operar y que hay que darle quimioterapia. Entonces hay estos criterios que se llaman criterios de Nelson, una donde dicen que por la tomografía hay un engrosamiento de epiplón. Si se fijan, este es el epiplón, se ve así engrosado, se ve que está tomada las asas intestinales. Esto nosotros lo conocemos como mental cake. Entonces, al ver este signo que se llama mental cake, es un criterio para no operar a nuestra paciente. Cuando hay enfermedades, más de 2 centímetros en el mesentérico, cuando hay tumores a nivel hepático, miren, el mejor estudio para evaluar el hígado es una tomografía, al igual que el pulmón. Son los mejores estudios para evaluar metástasis. Creo que eso ya se los había dicho, ¿no? En HCU. Entonces, mira, siempre hay tumoraciones hepáticas o a nivel del diafragma, ganglios paraórticos. A nosotros nos sirve la imagen contrastada porque pues, aquí vemos la aorta, ¿no? Y al ladito de la aorta se empieza a ver estas tumoraciones que son ganglios. Entonces, cuando vemos que hay ganglios paraórticos, el paciente no se debe de operar al inicio. Implantes pericárdicos en la pleura, vean la tomografía. Estas son imágenes clásicas. Cuando es una ventana pulmonar y se ven así lesiones blancas que están periféricas, son imágenes clásicas de metástasis a nivel pulmonar. Y cuando hay ascitis masiva, ¿no? Podemos ver a la tomografía que un abdomen distendido y contenido líquido, pues es una ascitis masiva. Y cuando también hay un marcador tumoral arriba de mi. Todo eso son criterios para no operar a nuestra paciente. Entonces, si no se opera a la paciente, ¿qué hacemos nosotros? La enviamos primero a quimio. Recuerden que cuando la mandamos antes de un tratamiento quirúrgico se llama neoadjuvancia. Cuando le damos quimio después de un tratamiento quirúrgico se llama adjuvancia. Entonces, al paciente le damos quimio. Si el tumor responde, si desaparecen los ganglios paraórticos del hígado, del pulmón, pues a la paciente la vamos a beneficiar con una cirugía. Pero si vemos que también hay tumores muy resistentes a la quimioterapia, se les puede dar otra segunda línea, ¿sí? Otra cosa importante, ¿se acuerdan que hemos hablado de factores pronósticos? Factores pronósticos. Uno de los factores pronósticos en el cáncer de ovario es la cirugía. Si nosotros metemos a nuestra paciente a una cirugía y le quitamos todo el tumor, la dejamos sin tumor, ese es un factor pronóstico bueno. Si nosotros operamos a nuestra paciente
y no le quitamos el tumor, vemos que tiene implantes y todo eso, puede ser un factor pronóstico malo para nuestra paciente, ¿sí? Entonces, nuestra meta como oncólogos es hacer una citorreducción óptima. Hablar de citorreducción óptima es cuando dejamos al paciente sin actividad tumoral, ¿no? Nos va a ayudar para estadificar a nuestra paciente y posteriormente evaluar si nuestra paciente merita o no quimioterapia. Entonces, les puse unas imágenes de cómo es la cirugía oncológica. Primero debemos de saber que nosotros en oncología no nos importa tanto la estética, lo que más nos importa es la vida y la función. Entonces son cirugías que son incisiones grandes, que son arriba del ombligo, podríamos son incisiones supra e infraumbilicales, línea media. Toda paciente que tenemos sospecha que tiene asitis, tomamos una muestra de líquido asítico. Si no hay asitis, nosotros hacemos un lavado con solución salina, ¿sí? Porque recuerden que puede haber células malas en el líquido asítico y puede también ayudarnos en la estadificación. Una etapa C3 es cuando hay células malas, entonces también por eso es importante evaluar el líquido asítico. Entonces le ponemos solución, hacemos una exploración, como les dije, sistemática de toda la cavidad. Desde el lado derecho buscamos el sigmoides, el diafragma, el hígado, el colon transverso, el sigmoides, recto. Tenemos que hacer una evaluación para ver si no hay implantes. No es lo mismo si yo cuando opero a una paciente y veo un tumor, me puedo unir si es bueno o es malo, ¿no? Pues mire, si yo llegara a ver este tumor así, yo les puedo decir, no, ese es un tumor benigno. ¿Por qué? Porque es un tumor que a la luz es brilloso y que tiene nada más componente líquido. Entonces, estos son clásicos, se llaman cistoadenomas. Los cistoadenomas son tumores benignos. Entonces, aquí con lo que les quise dar a entender es que cuando nosotros ya tenemos el tumor, lo exteriorizamos, lo tenemos que quitar y mandar a un estudio transoperatorio. En ese momento se lo mandamos al patólogo, el patólogo hace cortes y ya nos dice si es benigno o maligno. Entonces, así si yo veo ese tumor, probablemente diga, no, es un tumor benigno. Vean, tiene buena superficie, es brilloso y está completamente líquido, nos orienta a benignidad, ¿no? Pero si ya vemos tumores así, tumores sólidos, ¿no? Con vegetaciones, esto pues ya es algo malo. Miren, más sólidos, de forma como cerebroides. Y bueno, nosotros, como comentamos, pues una de las diseminación de estas células tumorales es por la vía ganglionar. Entonces nosotros tenemos que hacer una disección pélvica. Tenemos que quitar los ganglios que están en la pelvis. Por ejemplo, esta es la arteria ilíaca común, se divide en una arteria ilíaca externa, que es la que le va a dar la aporte sanguíneo a las extremidades inferiores. Y esta es la arteria ilíaca que se conoce como la hipogástrica, ¿no? Que es la que le va a dar pues todo el aporte sanguíneo al útero y hace sus ramas y manda irrigación a todo lo que es la pelvis. La vena ilíaca externa, la vena circunfleja, es uno de los límites de la disección linfática, y abajo hay un nervio que se llama el nervio curatriz, es el que le da la sensibilidad y la función también motora del miembro pélvico. Entonces, nosotros hacemos ese tipo de disección linfática y también hacemos paraórtica, ¿no? Esta es la aorta, esta es la vena cava, entonces quitamos ganglios paraórticos e intracavales y cabales, ¿no? Entonces, pues, es importante hacer el tipo de linfa. Quitamos el omentro, hacemos omentectomía, porque también recuerden que les dije que la mayoría del líquido peritoneal se absorbe por el omento, entonces hay células que pueden quedarse aquí y pueden provocar, pues tumores, ¿no? A nivel del omento. Y bueno, hacemos biopsias de las correas peritocólicas y diafragmáticas y pica vesical. Hay estirpes de epiteliales que son mucinosos. Los estirpes mucinosos les gusta ir mucho por el tracto digestivo. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, en un transoperatorio me dicen, doctor, es un tumor mucinoso, a este tipo de pacientes tengo que hacer apendicectomía. Si hacemos apendicectomía a estos pacientes también. Entonces, son cirugías de 4 o 5 horas, cirugías tardadas, pero son bonitas, pero todo esto ayuda a tipo de pacientes, ¿no? Tanto para estadificarles y dar un tratamiento. Finalmente,
La supervivencia, aquí les puse de acuerdo a la etapa clínica y a años, y se fija que mientras más temprana la etapa, pues mejor la supervivencia. Las etapas que más comúnmente encontramos son las etapas 3C, que a 5 años es un 30%, y ya las etapas 4, ya es de un 18%. Mientras más avanza la etapa, es pues es la supervivencia. Solamente creo que no les mencioné. Ustedes también tienen que saber los tipos de marcadores que debemos de emplear. Si es una paciente que es posmenopáusica, con un tumor de 60 años, que pensamos que es epitelial, el CA125 nos va a ayudar mucho. También nos podemos apoyar en un marcador que se llama antígeno carcinoembrionario. El antígeno carcinoembrionario también es útil porque ese, cuando se eleva, nos puede hablar de afectación del tracto gastrointestinales. Hay tumores que se originan del tracto gastrointestinal y que pueden dar metástasis al ovario. Se llaman tumores de Krukenberg. Entonces, aquí también por eso es importante pedir esto que se llama antígeno carcinoembrionario. Y también pedimos el CA19-9, que también nos puede orientar hacia el tracto digestivo. ¿Se acuerdan que les dije que los tumores germinales es muy común en mujeres jóvenes de 20 años? Son tumores de crecimiento rápido y generan dolor. Cuando nosotros vemos un estudio de ultrasonido y vemos una tumoración compleja, nos tenemos que apoyar de marcadores tumorales. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína, tenemos que pedirla. La alfa-fetoproteína se asocia con tumores del saco de York. La cuantificación de la hormona gonadotropina coriónica también se pide porque se asocia con los coriocarcinomas. Hay coriocarcinomas en los tumores germinales. Y la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica elevada en una mujer con una tumoración compleja joven nos va a dar un diagnóstico de un tumor germinal. Los tumores germinales, como les dije, son los más comunes en los tumores en las mujeres jóvenes. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Me expliqué eso? Entonces, cuando dan una tumoración en una mujer joven, tienen que pedirle ese tipo de marcadores: alfa-feto, hormona gonadotropina y deshidrogenasa láctica. Y lo complementan con CA125 y antígeno ocasional 19-9. Esos son los marcadores de rigor. ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? Acabamos el tema de ovario. No, ¿todo les quedó claro? Está padre, ¿no? El tema de ovario. Entonces, lo que tienen que llevar es cómo evaluar a una paciente, ¿no? Si le llega a la consulta, primero fíjense la edad, ¿no? Si es joven, pedimos marcadores, pedimos estudios de imagen. Si es un tumor que se ve en el abdomen, tomografía. Si no se toca en el abdomen, tienen que pedirle un ultrasonido endovaginal, ¿no? Sí, y nada más. Entonces, ¿qué dejan ahí? Entonces ya no terminamos por terminado cáncer de ovario. Bueno, vámonos al siguiente. Es el cáncer de mama. A mí este tema también me gusta mucho darlo. Como saben, antes de aquí en México, el tumor que ocupaba el primer lugar era el cáncer cervicuterino. Ese era el primer tumor que era el principal. Pero en el 2016, el cáncer de mama fue el que dio la vuelta. A partir del 2016 ocupó el primer lugar, tanto de incidencia y de mortalidad, ¿no? A nivel mundial y aquí en México. Igual que todos los cánceres, este tipo de cáncer se detectan en etapas tardías, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía existe un mundo machista, ¿no? A lo mejor muchas mujeres, sus esposos no dejan que se vayan a hacer una mastografía, o a lo mejor todavía ya no se revisan. Me ha tocado ver pacientes que llegan a la consulta con tumoraciones ya ulceradas, que huelen feo, sangrantes, y yo les pregunto, oye, pero ¿por qué me inserta la consulta si ya traías esto? Y no me dicen, es que mi mamá se tomó. Lo que me dice es que, ¿sabes qué? Cuando yo como me da asco por el olor que me llega, y por eso vengo, ¿no? Porque ya quiero tratar esto, ¿no?
Entonces, pues ahí existe malinformación y gente que, pues, que no valora su vida, no hace las indicaciones, las recomendaciones que nosotros como oncólogos o cualquier ginecólogo como médicos podemos hacer, ¿no? Y bueno, pues saben que el estudio de tamizaje pues es la mastografía. Igual, hablar de números es casi lo mismo a nivel mundial. En 2020, en mujeres en todas las edades, pues aquí ocupó el cáncer de mama, ¿no? En primer lugar. Eh, igual en defunciones, 2020, el cáncer de mama ocupó el primer lugar, ya le siguen el del pulmón. ¿Por qué cae en el pulmón? Pues por el tabaquismo, ¿no? Por eso ocupa ahí el segundo lugar. Y en México, fíjense, ocupó el 33%, 33.9%, que fueron 99.288 casos. Entonces ya llegamos ahí a los 100.000 casos. Igual, defunciones aquí en México, en primer lugar. Y esta gráfica me gusta mucho, a pesar de que ya después de 2020, pues siempre hacen una tendencia de la mortalidad y número de casos aquí en México. Y vean cómo ha crecido, ¿no? Por año seguimos en crecimiento. ¿Y esto por qué? Porque también ya nuestra pirámide poblacional ya no somos pues, jóvenes, ¿no? Ya no estamos, ya hay más pacientes más de mayor edad y por eso mayor afectación. Y lógicamente de la obesidad también es otro caso que también está influyendo mucho en este tipo de cáncer. Entonces, por eso ha habido un incremento bastante, ¿no? De estos casos. Los factores de riesgo, siempre, cuando hablamos de tumores, hay que hablar siempre de factores de riesgos. Existen los biológicos. En cualquier literatura dicen que el ser mujer es factor principalmente para un cáncer. ¿Sí? Lógicamente que también, entre mayor edad, es mayor riesgo de padecer este cáncer, aunque también los hombres no estamos excluidos, ¿no? También hay cáncer de mama en hombres, muy bajo el porcentaje, un 3%. Pero bueno, ellos dicen que la edad de ser mujer, la edad avanzada y tener familiares de primer grado, mamá, abuela, hermanos, todo eso puede ser un factor condicionante. Esta imagen se lo puse porque hay veces en que cuando interrogas a la paciente, ya tiene antecedentes de biopsias previas y a veces ni saben qué diagnóstico tienen. Entonces, hay factores de riesgo, por ejemplo, si en una biopsia te dicen que tienes una hiperplasia ductal atípica, este es un factor de riesgo importante para la formación de un cáncer. También cuando hay lesiones así en la mastografía, de forma radial o estrellada, si la ven, o cuando también reportan un carcinoma lobular, todo este tipo de hallazgos patológicos en biopsias previas pueden condicionar un cáncer de mama. Entonces, si a ustedes en la consulta les llega un diagnóstico así, les tienen que dar mayor seguimiento. Pacientes. Igual, los estados de la vida, ¿no? Pacientes que revelan antes de los 12 años, pacientes que continúan consagrados después de los 48, 50 años, pues como hay un aumento de que está la estimulación estrogénica por más años, pues puede ser también un factor condicionante. Otra cosa que también manejan como factor de riesgo es la densidad mamaria. Cuando pedimos una paciente una mastografía y vemos que se ve todo blanco, eso se conoce como una densidad mamaria. Pues, ¿qué va a pasar? Esto blanco nos impide ver el parénquima mamario. Hay mastografías que cuando vemos esta imagen nos dan un BIRAT 0. Entonces, un BIRAT 0 es porque es una densidad bastante en la mastografía que no se puede evaluar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos otro tipo de estudio, ya sea un ultrasonido para mejor valorar el tejido mamario. La mutación de los genes, que les dije, el BRCA1 y BRCA2, también son factores condicionantes. Pacientes que ya tuvieron a lo mejor cáncer de mama en un lado y le dieron radioterapias, también el tener radiaciones previas puede producir un cáncer de mama.
Pacientes que tuvieron cáncer de tiroides y le dieron radiación, también predispone, ¿no? Pacientes que tuvieron un cáncer, no sé, en tejidos blandos y le dieron radio, factor que puede predisponer a un cáncer de mama. Entonces, es muy común, bueno, no muy común, pero pacientes que tuvieron un cáncer de mama y le dieron radiación, luego debutan después a los 5 o 6 años con cáncer endometrial. En los factores reproductivos, aquí dice que la paridad también juega un papel importante. Perdón, esa es la lactancia. Perdón, la primera imagen es la lactancia. Recuerden que la lactancia es un factor protector. Pacientes que no dan lactancia, pues también es un factor que puede condicionar cáncer de mama. Aquí lo asocian también la multiparidad como factor de riesgo. Entonces, el no lactar, ese es otro factor. Y la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos. Entonces, realmente yo no doy terapia de reemplazo hormonal pacientes que tienen síntomas climatéricos, los que van por poblaciones. Mejor prefiero dar otro tipo de tratamientos alternos, que son en base de soya, que son famosas flavonas, cuestiones, ¿no? Solamente si ustedes tienen pensado dar un tratamiento hormonal, dar puros estrógenos, tienen que estudiar primero bien a la paciente, tienen que hacer sus estudios de su mastografía o su ultrasonido para ver que no tenga lesiones, ver que no tenga una predisposición genética. O sea, tienen que evaluar bien a la paciente. Tienen que evaluar si tiene útero o no tiene útero, porque también los estrógenos tienen que ver con el endometrio. Entonces, realmente, pues sí es delicado dar tratamiento solo con estrógenos, ¿no? Aunque bueno, lo han asociado cuando está expuesta a más de 5 años continuos. Si le das estrógenos por 2 o 3 meses, no tiene tanta predisposición. Puedes dar 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, pero ya más de 5 años ya no está recomendado. Por ejemplo, hay pacientes posmenopáusicas que requieren resequedad vaginal, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes les pueden dar estrógenos conjugados, pero a nivel vaginal, las famosas cremas o óvulos. Esas nada más actúan a nivel local, a nivel vaginal, y no a nivel sistémico. Entonces, eso puede ser una recomendación también, ¿no? Y bueno, los estilos de la vida, la obesidad, siempre la obesidad va a estar ahí presente, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasita produce estrógenos, y los estrógenos puede ser factor condicionante a cáncer de mama. El fumar y también el alcohol. El alcohol también se ha descrito que puede ser un factor importante para cáncer de mama. Y bueno, y tener una vida sedentaria, ¿no? No hacer ejercicio, estar todo el tiempo viendo la tele, comer cosas grasosas, ricas en grasas, en carbohidratos, pues también puede condicionar. Entonces, nosotros nos basamos mucho en el consenso mexicano el consenso mexicano de mama. Cada 2 años se unen expertos y hacen recomendaciones. Entonces, esta gráfica son las recomendaciones que nosotros se lo damos a la población, ¿no? Primero, dicen que a partir de los 18 años se haga la mujer su autoexploración después de los 7 10 días de terminado su periodo. Esa es la primera recomendación. La segunda, que después de los 25 años se sugiere que vayan con un ginecólogo oncólogo y hagan una revisión anual de sus senos. Mujeres que tienen 40 años, mastografía. Toda mujer mayor de 40 años hay que pedir que hagan su mastografía. Y aquellas mujeres que tienen 35 años y que tienen algún dato o alguna lesión mamaria, sí está indicado hacer un ultrasonido. Pero yo les quiero comentar que si llega una mujer joven y tiene una lesión que tenemos sospecha que es un cáncer, está indicado hacerle mastografía, no importa la edad que tenga, ¿sí? Si tiene 20 años y tiene una lesión sospechosa, mastografía. Y es lo que les decía, pacientes que tienen una mastografía con una mama densa, pues ha indicado que hagamos un ultrasonido para que aumente más la sensibilidad. Si no le hacemos un ultrasonido o un estudio complementario, pues puede también condicionar un riesgo. Entonces, estas son las recomendaciones que el consenso pone, ¿no? Y también esta gráfica me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque habla de la historia natural del cáncer de mama.
¿sí? Vean, siempre en un cáncer siempre hay una fase preclínica en la cual la paciente se maneja asintomática y la fase clínica cuando ya la paciente nos manifiesta que tiene alguna lesión. Entonces, vean, para que ya empiece una fase clínica, ya pasaron 8 años, 8 o a 10 años para que una paciente ya se detecte una bolita de 1 centímetro. Entonces, ¿por qué es importante la mastografía? Porque la mastografía es capaz de detectar lesiones menores a 1 centímetro, mayores de 6 milímetros, y lesiones que pueden ser precursoras cuando hay calcificaciones, por ejemplo, hacia agrupadas. Entonces, por eso es importante tanto la revisión mamaria como el estudio de tamizaje, ¿no? Porque la mastografía puede detectar lesiones que no son palpables. Y vean, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a haber una detección de una lesión, ya pasaron 8 años. Por eso es importante. Entonces, la mastografía reduce la mortalidad, ¿no? En más del 30%. Y hay diferentes tipos de mastografía. La convencional es la que te meten en un aparato y, bueno, hacen las dos tomas, que la cefalocaudal cuando fraccionan de arriba abajo y la medio lateral cuando fraccionan de lado, ¿no? Pero existen otros tipos de mastografías que también son muy útiles. La que más se recomienda es la digital, ¿sí? Es aquella que nos puede dar una mejor evaluación tanto de la imagen a nivel de la piel, del pezón y del parénquima mamario, ¿no? Desde una mastografía convencional. Entonces, lo más recomendado es que sea una mastografía digital, y porque tiene la ventaja que puedes apoyarte de una computadora, puedes ampliar la imagen, puedes ver más a detalle la lesión, ¿no? Y bueno, son de alta resolución. ¿Cuáles son los beneficios de una mastografía digital? Se detecta y se evalúa mejor el parénquima mamario, da 35 menos dosis de radiación que la mastografía convencional, tiene mayor nitidez, se puede valorar no solamente el parénquima mamario, sino se puede valorar el músculo y la piel. Bueno, puede ser una comparación con estudios previos, ¿no? Y son menos molestas. Entonces, lo ideal es que se haga una mastografía digital, ¿no? Bien. La diferencia, ¿no? Más mejor evaluación de tanto la piel, el pezón y el parénquima mamario, ¿no? Que si lo hacemos en una mastografía convencional. Y bueno, también podemos usar el contraste, y por el contraste nos puede orientar mejor la evaluación de una lesión de mama. Mira, si lo ponemos a esta imagen de una mastografía convencional, pues por la densidad mamaria, a lo mejor se nos va a desapercibir esa lesión. Y con una mastografía digital, miren, cambiamos la nitidez, nos puede orientar que aquí es una lesión de mama, ¿no? Bueno, es importante que ustedes sepan la clasificación del BIRAS. BIRAS lo deben de dominar porque ustedes van a tener contacto con estudios mastográficos y ustedes van a dar la interpretación del BIRAS, ¿no? El BIRAS 0 es cuando es una mama densa, pero fíjense, existe un 13% de posibilidad de malignidad si no hacemos un estudio complementario. ¿Qué estudio nos podemos apoyar? Ultrasonido o una resonancia magnética. ¿Vale? Un BIRAS 1 es cuando es una mama normal. Vemos que la piel, el pezón se ve bien y el parénquima mamario no encontramos ninguna lesión. Los BIRAS 2 son cuando ya son hallazgos benignos. Y aquí les puse ejemplos claros de algo que es benigno. Cuando hay calcificaciones grandes, dispersas, que no son agrupadas, pueden orientar a hallazgos benignos. También hay lesiones que son bien circunscritas, que pueden orientarnos a fibroadenomas. Todos entran dentro de un BIRAS 2. Los BIRAS 3 son cuando son hallazgos probablemente benignos y aquí se asocia solamente a un 2% de malignidad. Miren, por ejemplo, aquí se ve una lesión, ¿sí la ven?
está calcificada, hay circunscritas, entonces nos puede orientar que puede ser algo benigno. Pero aquí también me gustaría que se lleven esto. Un VIRAS 3 lo debemos vigilar cada 6 meses. Cada 6 meses. Por un lapso de 2 años, de año y medio o 2 años. ¿Por qué? Porque un VIRAS 3 puede cambiar a un VIRAS 2. Decir, bueno, esa lesión sigue igual, no ha habido cambios, la dejamos como un hallazgo benigno. Pero también con el paso del tiempo, ese VIRAS 3 puede convertirse en un VIRAS 4. Un VIRAS 4 ya es una lesión sospechosa. Entonces, un VIRAS 4, cuando es un 4A, tiene baja sospecha de malignidad y se asocia de un -2 a -10% a un cáncer de mama. Un VIRAS B, cuando ya es moderada la sospecha, se asocia de un mayor de 10 y menor de 50, y un VIRAS C, cuando ya es más de 50 a 95, es una lesión ya sospechosa a algo malo. Por ejemplo, bien, este es un VIRAS 4B, es una lesión, pero ya empieza a tener como que bordes espiraculados, no está bien definida. Entonces esto ya nos puede orientar al malo. A lo que voy, si a ustedes les llega un VIRAS 4, un VIRAS 4 es indicación de una biopsia de mama. ¿Sí? Miren, estas son calcificaciones pequeñas, puntiformes, están agrupadas. Estas son lesiones muy sospechosas a algo mal. Pues alguien tiene que valorar eso. No es diferente a estas que están aquí, grandes, dispersas, a estas que están así más pequeñas y agrupadas. Entonces son también lesiones sospechosas, ¿no? El VIRAS, chicos, cuando ya es una lesión sospechosísima, ¿no? Juramos que cuando yo veo esta imagen digo, ya, esto es un cáncer de mama. Claro, sí. Está así como especulado, bordes mal delimitados. Entonces, un VIRAS 5 ya es franco. Y un VIRAS 6 es cuando ya es un cáncer de mama, ya tienes el estudio y ya tienes una biopsia de patología, ¿no? Entonces, ya nada más para concluir, las indicaciones para una mastografía: mujer joven con sospecha clínica de cáncer mamario, independientemente de su edad, es lo que les había dicho. No importa que si tiene una lesión sospechosa y tiene 25 años, no importa, le hacemos mastografía, ¿sí? La historia familiar de cáncer de edades tempranas se indicará mastografía anual a partir de los 30 años o 10 años antes de la edad familiar más joven con cáncer, no antes de los 25 años. Y aquí deberá considerarse resonancia magnética. Es decir, si tuvo ya su mamá que tuvo cáncer a los 48 años, pues a lo mejor a los 38 años, ya se puede hacer su mastografía, ¿no? Puede estar justificado. Y antecedentes de biopsia mamaria con reporte histopatológico de lesiones de alto riesgo. Como les había dicho, las hiperplasias atipias, ¿no? El bullying in situ, todo eso está indicado hacer una mastografía. El ultrasonido de mama básicamente nos ayuda para... Lo más importante del ultrasonido, lo que nos ayuda son para definir lesiones, si son sólidas o si son líquidas. Si a nosotros nos viene una imagen que tiene un componente bien delimitada, que tiene, que está hipergénica, o sea, es decir, que se ve oscura, esta es una lesión típicamente benigna. Estos son los famosos quistes. Estos no hay que tenerles miedo, o sea, no nos preocupan a nosotros para nada, pero si llegamos a ver ya lesiones quísticas complejas que tienen aquí un poco de líquido, pero ya son sólidas, ahí sí, eso ya nos puede orientar hacia algo malo, ¿no? Vean, estas ya son lesiones muy sospechosas, que son irregulares, componentes mixtos, ¿no? Tanto líquido como sólido. Eso es una lesión clásica de un cáncer de mama. Y si yo veo esta imagen, digo, cáncer de mama. Regulares, en fin. Entonces también el ultrasonido tiene su importancia, ¿no? Y la resonancia magnética, pues bueno, también nos puede ayudar para identificar el cáncer. Valora márgenes después de una decisión del tumor primario. Esto es muy clásico. Por ejemplo, allá donde yo estoy trabajando, es clásico que llega una paciente, se fue con un médico general, el médico dijo, no te preocupes, te voy a quitar la bola, le quita toda la bola para acá, le quita toda la tumoración, y resulta que es cáncer, ¿no? Entonces dices, pues, ¿dónde quedó el tumor, no? Si le quitó toda la bola, ya no dónde va a quedar el tumor. Entonces, la resonancia magnética es un método que nos puede ayudar para ver si quedó tumor, ¿no? Si quedó tumor o dónde estaba el tumor. Entonces nos ayuda para valorar márgenes también la resonancia, ¿no? También nos ayuda para ver recurrencia.
Recurrencia quiere decir que regresa el cáncer después de 6 meses pasados, ¿no? También pasa que hay ganglios en las axilas, son ganglios que son sospechosos, que son ganglios grandes de 2-3 centímetros, pétreos, dolorosos, pero que en la mama no vemos nada. Entonces aquí también nos podemos apoyar para valorar el tejido mamario y ver si hay lesiones ocultas, ¿no? Hay posibilidad de búsqueda de primario oculto por metástasis axilares. Y también puede ser importante para pacientes con alto riesgo y que tienen mamas densas, ¿no? Que tienen también factores de riesgo genético. Y también es importante pacientes que tienen implantes. Si tienen implantes, queremos ver en el tejido mamario la resonancia magnética que está indicada. Hoy puse unas imágenes, ¿no? Vean cómo es tan importante la resonancia. Les ponen una de cotas que se llama gadolinio. Entonces, miren, aquí ellos la resonancia se valoran por curvas de perfusión, si la curva está alta, en fin, ¿no? Pues, más hace sospechosa una lesión. Sí. Realmente la resonancia magnética sí tiene mucha importancia, ¿no? Y en pacientes que también pues, pueden tener, también la resonancia, aparte de valorar el tejido mamario, también puede ser útil para valorar los implantes, ¿no? Aquí estamos viendo un implante que tiene una ruptura capular. Que digan cómo está ya todo irregular. La resonancia también es muy importante para valorar implantes. Y bueno, el cuadro clínico, todo va a ver, todo tiene que ver con lo que nosotros veamos, ¿no? Les puse estos esquemas o dibujos cuando hay una paciente que tiene una secreción por el pezón, aunque déjenme decirles que cuando hay secreción por el pezón, cáncer de mama no es la primera causa. La causa que puede darnos secreción por el pezón puede ser las ectasias ductales, los papilomas intraductales o la prolactina alta. Entonces, si ustedes ven que una paciente tiene pelorrea, se llama así, pelorrea, secreción por el pezón, que no es sangre, pues, y que no tiene tumoración palpable, puede ser algo benigno. Entonces, pero bueno, muchos lo asocian que tener secreción, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sangrado por el pezón, hay lesiones que se llaman medulares o papilares que pudieran generar sangrado, la piel en naranja, la mastalgia, engrosamiento de la piel, deformidad del seno, hundimientos de la piel o hundimiento del pezón, o eczema de la areola o pezón. Bueno, aquí ya les puse otro dibujito, pero se los voy a mostrar en la vida real. Todas las imágenes que les voy a enseñar son pacientes que yo he visto. No hay ninguna de internet, no hay ninguna de libro. Todas las imágenes que les voy a enseñar es lo que he visto, lo que llega, y así llegan las pacientes con nosotros. Miren. Se ve importante, ¿no? Como ya está la mama más acortada, más pequeña, la piel ya está retraída y miren el pezón, ya está mirando hasta la lateral, ¿no? Con lesiones ya como ronchitas que nosotros llamamos pictálides, pues es algo ya sospechoso, ¿no? Una mama aumentada de tamaño, enrojecida, una mama ulcerada. Y se fijan, si lo comparamos con la otra mama, pues se ve pues aumento del volumen, ya deformada. Igual. Este tipo de cáncer, este tipo de cáncer de mama se llama inflamatorio. ¿Por qué? Pues porque aumenta el volumen, si se fijan, se ve hiperémica, ¿no? Si nosotros la tocamos, está calientita, ¿no? Se llama, es hiperémica y cuando se llama enrojecido, ¿cómo se llama? ¿Mm? Eritematosa, sí, se me fue. Entonces esta mama, si yo la toco, a lo mejor no toco bola, no toco lesión. Entonces, pero eso se llama un cáncer de mama inflamatorio. Entonces, cuando sospechamos de un cáncer de mama inflamatorio, aquí estamos obligados a tomar una biopsia de la piel, si no hay lesión palpable. ¿Por qué? Porque puede haber células tumorales ahí a nivel de la piel. Y el cáncer de mama inflamatorio es muy agresivo. Vean, hundimiento de la piel, hundimiento del pezón. Obviamente el tumor está ya retrayendo y la piel y está jalando al pezón. Otra retracción.
no solamente es en el parénquima mamario, sino también puede ser a nivel del cuadrante superior interno o a nivel retroesternal, ¿no? Ya lesiones exofíticas que ya destruyeron por completamente la piel y ahora ya se están exteriorizando. Tumores así grandísimos, ¿no? Pero fíjense que hay diagnósticos diferenciales, ¿eh? Si yo veo un tumor así, digo, tal vez puede ser un cáncer de mama, pero hay tumores también en las mamas que tienen crecimiento rápido, se llaman tumores filodes. ¿Has escuchado de los tumores filodes? ¿No? Bueno, puede ser eso un tumor filodes o puede ser un cáncer de mama. Los tumores filodes son tumores que el 90% son benignos, pero el otro 10% puede ser malignos. Entonces, es aquí la importancia de la biopsia. La biopsia nos puede decir si puede ser un cáncer o un tumor filodes. Bien, esta es una paciente joven. Me acuerdo muy bien esta paciente. Joven, llegó con una tumoración, le dieron quimio, no respondió, le dieron rayos, no respondió, y miren cómo se deformó todo su seno, ¿no? Otra mujer, miren el aumento de volumen. Ya está con otro tipo de lesiones, ¿no? Exofísicas, que destruyen por completamente un seno. Esta fue la paciente que les dije que me llegó, porque decía que olía feo. Ya olía feo y ya le daba asco comer. Pero vean cómo ya llegó, ¿no? Ya toda destruida la mama, ya está ulcerada, está necrosada y estaba sangrante. Yo digo que esta paciente ya es una etapa 3. La revisamos, ya tenía ganglios en el cuello, supraclaviculares, axilares, creo que tenía lesiones a nivel hepático. Entonces, a veces cuando estas pacientes, a pesar de que ya es una etapa 4, la etapa 4 no se benefician con cirugía, ahí ya nada más es un quimioterapia paliativa y se acabó. Pero cuando este tipo de pacientes llegan sangrando y que condicionan anemias, pues tenemos que hacerles mastectomías de limpieza, les quitamos todo eso. Bien, es una, no sé si ven esta la cabeza de la paciente y miren la lesión, toda exofítica, aumentada de volumen, creo que es como si fuera un tórax, ¿no? Entonces, así no llegan las pacientes. Lamentablemente, miren esta paciente. La mama completamente destruida, necrosada, hemorrágica. Ya vean la piel de aquí ya está también indurada, ya está formada, ¿no? Es una etapa 4. ¿Quieren ver algo más feo? Miren, todo esto son fotos mías, ¿eh? Son de pacientes que yo he visto. A esta paciente yo quedé sorprendido porque ya se le veía hasta la costilla, miren. La costilla ya estaba formada y aquí ya se veía pulmón, ¿no? Algo más feo, miren, todo destruido y sangrante. En fin. Entonces, pues nada más basta con ver, ¿no? Entonces siempre tenemos que interrogar y explorar. Interrogar y explorar. Entonces, creo que fue bastante representativo, ¿no? Cuando escuchamos de un cáncer de mama. Bueno, entonces, ¿qué nos va a dar el diagnóstico de un cáncer de mama? La biopsia. ¿Sí? Algo que quiero dejarles claro, anteriormente se usaba mucho este tipo de biopsia. Agarrábamos una jeringuita y picábamos al tumor, ¿no? Eso se llama una biopsia por aspiración de aguja fina. La utilidad para nosotros en oncología es que solamente nos sirve para evaluar si hay quiste, los funcionamos, el líquido que tomamos lo mandamos a estudiar. Otra es que puede ser útil cuando hay ganglios sospechosos. Cuando hay ganglios sospechosos sí podemos hacerle una biopsia por aspiración, porque lo único que nos va a reportar el patólogo es, ¿hay células malas? ¿Hay células neoplásicas o no hay células neoplásicas? Pero este tipo de biopsia solamente se recomienda para eso, para drenar quistes, para valorar ganglios, pero no está recomendada para tumores sólidos, ¿sí? ¿Por qué? El estudio ideal, la biopsia indicada se llama biopsia por aguja de corte. Aquí les puse una imagen, aquí estoy yo, ¿no? Nosotros usamos como una pistola y usamos una aguja que se llama aguja de Picput. Es una aguja que entra a la mama, entra la lesión y toma fragmentos sólidos de la tumoración, ¿sí? Entonces, el mejor estudio para llegar a un mejor diagnóstico es la biopsia por aguja de corte. Y lo que hacemos nosotros en oncología pues, es por Picput. Antes,
Antes abríamos la piel, tomábamos un fragmento de la lesión y volvíamos a cerrar la piel y eran lesiones, eran biopsias sangrantes, abríamos y sangraban y ahora ya no, ahora podemos hacer una biopsia por TUCUT. Lo podemos hacer en el consultorio con anestesia local y más fácil accesibles. Pero también hay lesiones que son pequeñas, que no son palpables. Entonces nosotros decimos, chicos, ¿cómo le hacemos, no? Si no la podemos palpar, porque solamente son visibles por imagen. Entonces nosotros usamos algo que se llama una biopsia guiada por marcaje. Mediante un arpón, el arpón nos guía hacia donde está la lesión. Bien, así llega nuestra paciente a quirófano, con el arpón está la punta del arpón está donde está la lesión sospechosa. Nosotros hacemos una incisión en la piel. ¿No? Y quitamos, rodeamos el arpón y quitamos todo el tejido que está alrededor y así podemos llegar a esa lesión y poderla estudiar. ¿Ah? Y hacemos siempre un control radiológico, ¿no? Vemos que el arpón está dentro y que la lesión está incluida. Entonces son biopsias que cuando no son palpables tenemos que apoyar otro tipo de métodos. Bueno, entonces, ya hablamos sobre la prevalencia, ya hablamos de estadística, ya vimos los síntomas, ya vimos algunas imágenes del cuadro clínico, ya vimos que el diagnóstico es mediante una biopsia, que el mejor método para un diagnóstico es la biopsia por aguja de Corke, lo más indicado que sea por TUCUT, que la biopsia por aspiración de aguja fina no es muy útil para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando damos nosotros un componente sólido al patólogo, aparte de que nos va a dar el diagnóstico patológico, esto lo vamos a emplear para lo que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es algo que también nos va a orientar sobre el tratamiento de la paciente a futuro. La inmunohistoquímica nos va a hablar sobre receptores de estrógenos, progesterona, HER2 y es triple negativo. La inmunohistoquímica me va a decir si la paciente va a recibir quimioterapia, no va a recibir quimioterapia, si va a tomar pastillitas después de 5 años. Entonces, por eso es la importancia de que la biopsia sea por una aguja de corte. Y bueno, esta imagen que les puse aquí es para comentarles que el cáncer de mama, el estirpe histológico más común es el ductal. Ductal es el que lleva el 80%, que es el más común, y que después el otro 15 o 20% es el carcinoma lobullar. Y esto es así, tan sencillo. Cuando afecta los conductos, recuerden que la mama tiene varios lobulillos, y de ahí salen varios conductos y se unen a un conducto principal y desemboca lo que es el pezón. Cuando estas células toman estos conductos se llama ductal, ¿no? Y cuando toma completamente un lobulillo, pues se llama lobulillar. Entonces, el más común es el carcinoma. O sea, y eso es lo que les hablaba de la inmunohistoquímica, ¿no? La inmunohistoquímica es importante porque el tejido que quitamos, el patólogo nos tiene que hablar sobre receptores, si este tumor tiene receptores de estrógenos, si son positivos, si son de progesterona negativas, y sobre un gen que se llama HER2, y esto también es importante, también se llama Ki67. El Ki67 a nosotros nos va a traducir de la replicación tumoral. Si ya tiene un Ki67 mayor de 50, quiere decir que es un tumor que tiene un crecimiento rápido, de replicación rápida. Pero si tiene un Ki67 bajo, el crecimiento es lento, ¿no? Pero bueno, aquí voy con todo esto. Al tener nosotros información de este tipo de inmunohistoquímica, nosotros nos damos cuenta cómo va a ser el comportamiento del tumor. Si la inmunohistoquímica nos habla de un HER2, un triple negativo, es un cáncer agresivo, el tratamiento es agresivo. Pero si nos habla de tumores luminal A, luminal B, son tumores que no son tan agresivos, pero que también tienen pobre respuesta a la quimioterapia. Entonces, todo esto es importante saberlo en un tipo de biopsia, ¿no? Bien, entonces ya sabiendo la biopsia, sabiendo cuál es el estirpe más común, pues tenemos que hablar de la estadificación. La estadificación en el cáncer de mama, pues bueno, nosotros lo vamos a basar en unas guías o en una clasificación que se llama TNM, ¿no? La TNM, si hablamos de la T, pues va a ser sobre el tamaño tumoral, y existe 4 Ts, ¿no? Se los voy a decir rápido, yo creo que a lo mejor también no, sí tiene relevancia, pero a lo mejor ahorita no creo que se vayan a aprender esas cuestiones, pero sí es importante, ¿no?
Entonces, la T la vamos a hacer en base a nuestra exploración física. Y bueno, la TX es cuando les decía que una paciente fue biopsiada fuera del hospital, llega con nosotros y ya no hay tumor. Entonces, le ponemos una TX. Una T0 es cuando a lo mejor hay ganglios, pero no hay lesión visible o palpable en la mama. Y la TIS es cuando son lesiones que son antes de un cáncer, son lesiones in situ, que solamente se puede hacer un diagnóstico mediante una biopsia. Pero a partir del T1 ya son lesiones que nosotros, tanto por mastografía como por clínica, ya podemos hacer una evaluación. Por ejemplo, el T1A es cuando ya es un tumor de punto 1 a punto 5, el T1B de punto 5 a 1, la T1C es cuando es mayor de 1 centímetro hasta 2 centímetros, la T2 cuando es de 2 a 5 centímetros, la T3 es cuando ya tiene un tumor mayor de 5 centímetros, y la T4 básicamente es cuando hay afectación a nivel de la piel, ¿no? Cuando ya hay ulceración, cuando ya está sangrando, cuando ya tiene lesiones satélites. Entonces ya le damos una clasificación de T4A, B, C o D. Y la N nos va a hablar sobre los ganglios, donde principalmente afecta el cáncer de mama es a nivel axilar. Entonces, cuando nada más son 2 o 3 ganglios que son móviles a nivel axilar, pues es un L1, el L2, cuando ya son ganglios que ya se juntaron, se agruparon, que se llaman conglomerados, que son fijos, dolorosos, pues puede ser un N2A. Pero cuando hay ganglios a nivel de la cadena mamaria interna ya es un N2B, cuando hay ganglios infraclaviculares son N3A, en fin, de acuerdo a su localización es la N que vamos a dar, ¿no? Lo más común que vemos nosotros son los N2A, cuando ya son conglomerados, ¿no? Una etapa que ya no llega a ese tipo de paciente, por eso es importante cuando hacemos una revisión mamaria revisar las axilas. Y los M, pues el M es cuando ya hacen metástasis. Aquí les puse una imagen de una tele de tórax, que no es el estudio ideal para evaluar el pulmón, pero si nosotros lógicamente vemos estas lesiones de formas redondas, periféricas, esto es actividad general. Pero si lógicamente tenemos que pedir el estudio complementario, que es una tomografía, ¿no? ¿A dónde más le gusta ir? Miren, la tomografía, pues si lo comparamos a esta tele de tórax, a la tomografía, pues ya lógicamente con una ventana pulmonar podemos ver bien la delimitación de la lesión, ¿no? El tamaño de la lesión y qué segmento está afectando a nivel pulmonar. Otra parte donde le gusta ir al cáncer de mama es el hígado. Entonces, lesiones metastásicas, aquí se ven francas, aquí se ven con bordes bien delimitados, y miren, pues tiene múltiples, ¿no? Entonces, la mejor imagen para evaluar hígado igual a tomografía. Y también al cáncer de mama le gusta ir mucho a cerebro. El mejor estudio para evaluar si hay lesiones metastásicas a nivel cerebral no es una tomografía, es una resonancia magnética. Y bueno, también se puede ir a hueso. Y bueno, desde los estudios de laboratorio, si nosotros pedimos fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina está elevada, de ahí nos puede ya orientar que la paciente puede tener afectación ósea. Pero el estudio que nosotros pedimos para valorar todo el esqueleto se llama gammagrama óseo, ¿no? Indudablemente, pues esta paciente, en las áreas donde hipercaptan, es donde pues, hay lesión. Hay lesión, por ejemplo, aquí en columna, en las costillas, en el fémur. Entonces, un estudio que nos ayuda mucho para evaluar si hay lesiones a hueso. Y bueno, en base a las T que damos, al tamaño tumoral, en base a los N y a los M, nosotros clasificamos a nuestros pacientes en etapas tempranas, etapas avanzadas y etapas metastásicas. ¿Esto por qué es importante? Porque va a ser cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes que llegan en etapas tempranas se benefician de cirugía de inicio. Son pacientes que son quirúrgicas. Etapas que ya son avanzadas, pues ya se benefician primero con quimioterapia y después podemos pensar en tratamiento quirúrgico. Las etapas que ya están tomadas cualquiera de los órganos que les enseñé anteriormente, pues sea tratamiento paliativo. Bueno, entonces las etapas tempranas, como les decía, pues son quirúrgicas. Hay veces, ahorita, antes, los oncólogos éramos muy radicales.
Antes veíamos un tumor en el seno y hacían mastectomías. Quitaban por completo el seno, quitaban hasta el músculo, y quitaban ganglios, y nada más dejaban todo el tórax descubierto, ¿no? Entonces, eran muy radicales, pero hoy actualmente pensamos mucho en la paciente y hacemos cirugías conservadoras. Tratamos de conservar el seno en vez de ser radicales. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes que están en etapas tempranas las llevamos a cirugías conservadoras con ganglios centinela. Ahorita les voy a explicar, tengo unas imágenes de cómo es el procedimiento. Pero hay pacientes que no solamente tienen un tumor en el seno, sino que también hay lesiones satélites o que están ocupando otra parte del seno. Esas pacientes, lógicamente, no se benefician con cirugías conservadoras. Estos pacientes hay que llevarlas a mastectomías y evaluar la cadena ganglionar. Las etapas avanzadas, pues primero les digo, la mandamos a quimioterapia, les marcamos la lesión con un clip, porque a veces con la quimioterapia puede desaparecer el tumor y a veces no nos vamos a dar cuenta. Entonces, si la marcamos con un clip, tienen buena respuesta a la quimio, nos podemos guiar después con un arpón y quitar donde estuvo la lesión. Entonces, si tienen buena respuesta, la llevamos a cirugía. Si no tienen buena respuesta a la quimioterapia, les podemos dar una segunda línea de quimio o las podemos llevar a radioterapia y después ya pensar en el tratamiento quirúrgico. Y las etapas metastásicas, si están afectando órganos como el pulmón, hígado, se van a quimioterapia paliativa. Si afectan a hueso y tienen dolor, se van a radioterapia paliativa. Y las lesiones que son al cerebro, le damos radiaciones al cerebro. Vean, esta es una cirugía que hicimos. Hicimos una técnica de ganglio centinela. Como usted ya sabe, el cáncer de mama, pues se va, de primera intención se va a los ganglios axilares. Entonces nosotros aplicamos un colorante que se llama azul de metileno. Lo ponemos en los cuadrantes de las 3, 12, 6 y 9. Entonces lo que hace este colorante, pues se va por la vía linfática y empieza a marcar ganglios. La diseminación linfática de la mama es muy ordenada, es decir, que siempre va a llegar una célula al primer ganglio, un ganglio, ¿sí? Es el primer relevo, eso se llama ganglio centinela. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la incisión a nivel axilar. Miren, se pintó ahí un ganglio de color azul, nosotros quitamos 3 o 4 ganglios. Si los ganglios que quitamos los mandamos a patología en ese momento, si salen negativos, acabó la cirugía, ya no hacemos más disección de la axila. Si salieran positivos más de 3, tenemos que quitar todos los ganglios de la axila. Entonces, es una técnica adecuada, porque antes se hacían disecciones linfáticas muy drásticas y eso condicionaba después a movilidades de la paciente, que se hinchara su brazo, que tuviera dolor, dificultad para levantar, parestesias. Entonces, con esa técnica de ganglio centinela evaluamos los ganglios y nos evitamos hacer disecciones axilares radicales. Miren, esta ganglio centinela. Mira, aquí les puse un ejemplo de lo que hacemos hoy. Digo, no somos tan radicales. Es una paciente que tenía una tumoración en la mama, le pusimos el azul patente y hicimos una cirugía conservadora, entramos a nivel de la areola, y sacamos aquí la piel, y por aquí entramos para quitar la tumoración. Una vez que quitamos la tumoración, empezamos pues a cerrar la piel, evaluamos el ganglio centinela, quitamos 2 ganglios, salieron aproximadamente negativos, y miren la cosmesis de esta paciente, ¿no? Le fue muy bien. Esta paciente sin hacerle una cirugía conservadora, que es una cirugía radical con una mastectomía. Pero aquí saben que lo malo, a veces este tipo de cirugías conservadoras, estos pacientes tienen que recibir radioterapia. Toda cirugía conservadora les damos radioterapia. ¿Ah? Es otro ejemplo, miren, otra paciente que hicimos una cirugía conservadora y le hicimos simmetrización de la otra mama y estéticamente quedan bien, ¿no? Otro ejemplo, esta es una paciente que entramos a nivel del surco mamario, sin entrar por la areola ni el pezón. Miren, realmente los cambios de una cirugía conservadora, pues es bueno estéticamente, ¿no? Lamentablemente a veces también lo estético no juega un papel importante, ¿no? Pero bueno, a veces tratamos de esta paciente que tenía una afectación a nivel del pezón, pues le quitamos el complejo y la pezón, pero tratamos de simetrizar la otra mama porque a veces queda una mama más chica y la otra más grande, ¿no? Entonces la simetrizamos, son otro tipo de cirugías que hacemos nosotros en oncología.
Y hay otras técnicas que se emplean, pero también la estética no puede ser buena, ¿no? Y se empleó una rama lateral, pero pues indudablemente pues, la estética no fue muy buena. Mire, en pacientes que doctores quieren hacer cirugías conservadoras, a veces la estética no queda buena, ¿no? Queda la mama toda deformada. Ese tipo de pacientes que no tienen una proporción adecuada de la mama y del tumor, pues puede quedar estéticamente mal. Entonces ahí sí te conviene mejor hacer una mastectomía para evitar ese tipo de cosmesis. En fin, hay veces que cuando hacemos mastectomía, después de un tiempo de dar seguimiento a estas pacientes, pues las llevamos a reconstrucción. Estos son colgajos propiamente de su cuerpo, por ejemplo, del abdomen. Tuvieron el defecto de la mastectomía, ¿no? Y también cubren la del dorsal, también pueden subir el defecto. Hay veces que ponen colgajos y le ponen implantes para también obtener mayor volumen, este tipo de pacientes, ¿no? Aquí le pusieron un implante, le pusieron un colgajo del dorsal y incluso hasta le hicieron un pezón. ¿Sí? Igual, ese es un colgajo dorsal. Entonces, hay muchas alternativas, ¿no? A lo que voy es que actualmente en mama podemos ofrecerle muchas alternativas a las pacientes y con una buena prognosis, ¿no? Bueno, ya finalmente, les puse siempre las etapas clínicas, ¿no? De acuerdo a la sobrevida, a 5 años. Lógicamente, fíjense, etapas que se detectan por mastografía, que son lesiones in situ. El porcentaje de sobrevida a 5 años es del 100%, se curan estas pacientes. Conforme vaya pasando la etapa clínica, pues lógicamente que el pronóstico de la supervivencia es más baja, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas sobre cáncer de mama? ¿Qué les pareció? Sí, Doc, o sea, ¿qué tan viable es, o sea, para la reconstrucción estética lo de eh, colocar el colgajo del pezón? Ay, no escuché, es que no. ¿Qué tan viable es la reconstrucción para la Perdón, es que reconstrucción puedes volver a estética? repetir, no, tú me preguntó, amigo. Ajá. Dices que qué tan probable es que. Que para la reconstrucción de la mama Ajá, se solicite el agregado del pezón a través del colgajo. ajá. O sea, ¿cuándo se lo recomendamos Ah, a los pacientes? ¿Cuándo se pide o qué características necesitamos para realizar eso? sí, aquí este tipo de pacientes, cuando ya hablamos de reconstrucción, tiene que pasar por lo menos 2 años de seguimiento. Ya de 2 años de seguimiento podemos pensar en reconstruirlas. ¿Por qué? Porque en los 2 primeros años es cuando puede haber una regresión del cáncer, una recurrencia o progresión del cáncer. Ajá, entonces, ya que vemos que tienen 2 años de libre de enfermedad, se manda a este paciente a cirugía plástica, ¿no? O también en pacientes que son tumores pequeños, que no tienen afectación ganglionar, a lo mejor en ese momento en la cirugía podemos pensar en una reconstrucción. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más que tenga una duda, pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces, de mi parte es todo. Un gusto conocerlos y bueno, por lo menos haberles proporcionado un poquito de información de aquí del cáncer, ¿no? Muchas Y gracias. bueno, estamos a la orden, cualquier cosa.